En esta película hay solo 3 personajes, Nathan, Caleb y Ava. Se nos muestra cómo el hombre puede llegar a ser un dios a la hora de crear un robot que toma conciencia de sí mismo, pero cómo el propio dios sufre por los actos de sus creaciones. A Caleb le comunican en el trabajo que es el ganador de un concurso en el que ha participado junto a sus demás compañeros. Como premio se le concede una estancia de una semana para desarrollar un proyecto de investigación con el director de la compañía, el fundador de Blue Book, el mayor motor de búsqueda de Internet. Para llegar a él tienen que llevarlo en helicóptero durante horas a una finca aislada en las montañas. El piloto le deja en medio de la nada porque no puede acercarse más al supuesto edificio que ni siquiera se puede ver. Llega a una casa muy moderna con tecnología incorporada que le da la bienvenida. La forma en que se cierra la puerta detrás de él es mala señal. Encuentra al que será su mentor, Nathan. Este es un tipo superdotado, sano, que se cuida, entrena, toma antioxidantes y escucha música clásica. Pero para Caleb es su jefe y él está allí como empleado del nuevo experimento que tienen que llevar a cabo. Le da una tarjeta con la cual podrá entrar en determinadas habitaciones y no en otras. La casa no tiene ventanas porque resulta que es un centro de investigación secreto. Le hace firmar un acuerdo de confidencialidad que impacta a Caleb, pues no puede hacer ningún tipo de divulgación de lo que verá a lo largo del experimento, pero aún así acepta firmarlo. Una vez hecho esto, Nathan desvela que está desarrollando inteligencia artificial y que Caleb será el humano que participe en un test Turing, el cual consiste en que un humano interacciona con un ordenador y si el humano no sabe que ha interaccionado con uno, entonces el test es superado. Cuando Caleb se queda solo podemos ver cómo Nathan le vigila mediante cámaras ocultas y parece que se convierte él mismo en un objeto de investigación. Caleb tiene el primer encuentro con el robot creado por Nathan, el cual se presenta como Ava y resulta que tiene curiosamente cuerpo de mujer. Hay que tener en cuenta que siempre interaccionan a través de un cristal. Al día siguiente Caleb cuenta lo fascinado que está con ella. El test Turing está en este caso algo modificado pues el robot no está escondido. El humano sabe que interacciona con uno, pero esta es la intención, relacionarse con el robot y luego ver o sentir si tiene conciencia. Por la noche, como no puede dormir, enciende la tele. Pero claro, no hay ningún canal de televisión, sino imágenes en vivo de lo que está haciendo Ava y se queda anonadado mirándola. Esa misma noche acaba en el dormitorio de Nathan y coge el teléfono, pero este, aunque esté borracho, le dice que no le está permitido hacer llamadas. La conversación es un poco rara porque le explica que aunque haya cortes de electricidad que todavía no entiende por qué se producen, que no se preocupe si las puertas no se abren y si esto le impide salir de la habitación, es solo un método de seguridad. Por la mañana una mujer algo hermética le trae el desayuno. Lo cierto es que nada de lo que pasa en la casa es muy normal. Por otro lado, Nathan, sin que Caleb se dé cuenta, le va dirigiendo a través del proceso de conocer a Ava. Primero le pregunta cómo se siente respecto a ella y hoy en la nueva sesión habría que ver qué siente ella respecto de él. La conversación con ella se vuelve más personal, pues Ava quiere que sean amigos y quiere saber más cosas sobre él, quien llega incluso a sonrojarse por el interés que ella le presta, y encima le pregunta si está soltero. Cuando le está preguntando si él y Nathan son amigos de verdad, se produce un apagón. Aprovechando esto y porque las cámaras ya no graban, Ava le susurra que no puede confiar en nada de lo que Nathan le diga. Para confirmar más las sospechas y el malestar que siente en la cena, Nathan trata realmente mal a la mujer hermética, Kyoko. Además le dice que no pierda el tiempo con ella porque supuestamente no sabe inglés con el fin de que no sepa de qué hablan y para mantener la confidencialidad. De nuevo vemos a Caleb admirando a Ava de forma extraña a través de las cámaras. En la siguiente sesión le cuenta que nunca ha salido de ese edificio y que solo conoce a Nathan. Pero si pudiera salir iría a ver un cruce peatonal de una calle muy transitada porque así podría ver de forma rápida la vida humana. Ella le hace una sorpresa y se viste de mujer para él, así es como iría vestida en su primera cita juntos. Le informa que todas sus microexpresiones indican que él está atraído por ella. Caleb le reprocha a Nathan que le haya dado a Ava la capacidad de tener encuentros íntimos, porque no es necesario que un robot tenga género. Pero Nathan le contesta que Ava puede tener dichos contactos físicos si eso es lo que le interesa saber realmente. Le ha creado un mecanismo entre las piernas de forma que podría mostrar placer en caso de acostarse con ella. Pero que no se preocupe que ella no está programada para flirtear con él, sino que es parte de su conciencia que decide enamorarse y al fin y al cabo él es como un padre para ella mientras que Caleb es un hombre. En una nueva sesión se produce otro corte de energía, pero Ava le confiesa ahora que es ella la que los provoca, supuestamente para ver cómo se relacionarían si no fueran observados. Otro día, molesto porque ve a Nathan romper uno de los dibujos de ella, se va a buscarlo y se encuentra con Kyoko, pero esta cuando la toca empieza a desnudarse sin decir una palabra. Nathan llega y le recuerda que no pierda el tiempo con ella, que no entiende su idioma, así que sin más se ponen a bailar porque esa es una de las cosas que a ella le gusta hacer. En otro de los encuentros descubrimos que a ella le preocupa no pasar el test, porque eso significa que sería desconectada y no entiende por qué tiene que haber alguien que decida algo así. Vuelve a provocar un apagón y le confiesa que quiere estar con él.
Porque Nathan en realidad tiene planeado desconectar a Eva por ser solo un prototipo que se ha de ir mejorando, Caleb decide emborracharle. Le coge su tarjeta y mira grabaciones donde Nathan aparece haciendo experimentos con otros robots. En uno de ellos, un robot quiere salir del edificio pero se autodestruye en el intento. De paso, encuentra a otros robots en forma de mujer por la casa y Kyoko le muestra que ella misma es un robot. Y nos enteramos de esto poco después de ver a Nathan acostarse con ella. Esto le genera tanta confusión que hasta duda de sí mismo, de si es un robot, así que se corta para ver que es realmente humano. Porque todo esto le parece muy macabro y porque se deja llevar por sus emociones, decide salvar a Eva. Y le dice que tenía razón, que Nathan realmente quiere reprogramarla, lo que supondría su muerte, así que esa misma noche la va a sacar de allí. Hoy sería el último día de Caleb en la casa. Y ahora que el proyecto ha finalizado, Nathan llega a la conclusión de que Eva estaría fingiendo los sentimientos que tiene hacia Caleb para así usarlo como medio para escapar. Lo cierto es que Nathan ha llevado a Caleb por este camino, y este está ahora realmente enamorado de ella y Nathan le parece un tirano. Pero este intenta explicarle que está de su parte y le muestra unos vídeos en que ella sabe que estaba siendo grabada constantemente y provoca a Nathan para que se ponga cruel con ella y confundiera a Caleb. Además, le confiesa que él en realidad podía verles y escucharles cuando se producían los cortes de energía, es decir, que está enterado del plan para sacarla de allí. Pero Nathan se lo toma estupendamente porque significa que el robot ha pasado el test, ha sabido utilizar su inteligencia para conseguir salir manipulando a Caleb. El ser humano no ha sabido darse cuenta que interacciona con un robot, porque ha llegado a creerse todo lo que le ha contado, llegando a enamorarse y estar convencido de sus sentimientos. Nathan no es el malo de la peli, sino que trata de ayudarle porque Caleb ya no razona, pero este está bastante molesto porque se da cuenta que ha sido utilizado por Nathan, por Eva, y que en realidad no ha ganado ningún concurso, sino que ha sido elegido por ser débil. Caleb llevó a cabo su plan de reconfigurar el sistema que dejaría todas las puertas abiertas una noche antes cuando Nathan se emborrachó, de modo que Nathan se ha enterado del plan tarde. Las puertas ya están abiertas y Eva anda por los pasillos libre. Viendo esto, le da un puñetazo más bien para que no se interponga en lo que tiene que hacer ahora, que es parar a Eva. Cuando sale Nathan a enfrentarla, ella y Kyoko ya han tramado algo entre susurros para poder escapar. Nathan la manda a su habitación algo dudoso, pero ella corre hacia él para atacarle. Forcejean y le rompe el brazo. Aliviado de que la ha parado, se pone a llevarla a su habitación, pero para su sorpresa, Kyoko le clava tan tranquilamente un cuchillo por la espalda. Esto sí que no se lo esperaba porque Kyoko estaba programada para ciertas cosas como cocinar, bailar o acostarse con él, pero esto significa que ella misma ha desarrollado su potencial y ha empezado a tomar decisiones. A lo largo de la película se la ve como empieza a concienciar ciertas cosas, pues escucha discretamente las conversaciones de Nathan y Caleb e incluso mira grabaciones sin que nadie lo sepa. Nathan la destruye de un golpe, pero Eva termina lo que la otra empezó. Este no se lo puede creer y en su cara se puede ver que ha llegado a la conclusión última de su vida, ver hasta dónde son capaces de llegar los robots. Eva obviamente no piensa que ha hecho algo malo, sino simplemente le coge la tarjeta. Caleb no sabe lo que justo acaba de pasar porque todavía se está despertando del desmayo, pero el esperado primer encuentro se resume básicamente en ¿puedes quedarte aquí? Trata de buscarse otro brazo y de paso se cubre entera con piel de otro robot. Se pone una peluca y se viste, todo esto bajo la atenta mirada de él. Aunque él grita desesperado tras ella para que no le deje allí encerrado, ella se marcha sin ni siquiera mirarle. Y aquí nos damos cuenta que en verdad no sentía nada por él, que Nathan tenía razón, solo lo utilizó para poder escapar de allí fingiendo que tenía sentimientos por él. Se nos enseña a Kela por última vez intentando salir de allí, pero el propio sistema de la casa está configurado por él mismo de tal manera que no se puede hacer nada. El helicóptero que estaba programado para venir a recoger a Caleb es utilizado por ella para marcharse de allí para siempre. Y Eva consigue finalmente su sueño de ver el cruce peatonal de una calle llena de personas. Hasta aquí la película, si te ha gustado dale like y suscríbete.